A Dios muchas gracias por permitirnos nuevamente estar aquí transmitiendo nuestros conocimientos y bueno, que esperamos que sea de utilidad para toda una comunidad. El libro recomendado para hoy no es un libro, es una seguilla de cuentos de novela policíaca, Edgar Allan Poe, Asesinatos de la calle La Morgue. Muy interesante este libro, es un libro que te transporta a la, digamos que a la antigua Unión Soviética, y desde allí empieza, digamos que una seguidilla de cuentos que mejor pues digamos que no les doy pinceladas para que cada uno lo lea y se pueda antojar por su propio convencimiento. Abogado, habíamos dejado antes de Semana Santa, ¿rezó? Antes de Semana Santa oramos, sí, tuvimos la fortuna y la oportunidad, sí. Bueno, antes de Semana Santa habíamos dejado el tema, habíamos hablado de la letra de cambio y luego del pagaré. Habíamos hablado entonces de que el pagaré era lo ideal de documento soporte en algún crédito, en algo, pero se llegaba entonces a lo que usted decía, la excelencia, que sería la hipoteca, y ese va a ser entonces el tema que nos ocupe hoy. Hablamos que la hipoteca es la joya de la corona, es por excelencia el documento sine qua non que tiene más, digamos que pergaminos. Digamos que hicimos un elogio, digamos que como título valor de la letra, porque, perdón, de la hipoteca, toda vez que la hipoteca tiene una prenda, tiene una garantía, y al tener esa prenda, esa garantía, pues escasamente se pueden, digamos que los deudores, digamos que olvidar de esta garantía. Precisamente las instituciones bancarias o las entidades bancarias utilizan la hipoteca como pergamino que en su actuar cotidiano y en, digamos que relación contractual con cada una de las personas es el que tiene más, digamos que más aprobación y aceptación en el medio. Porque, por ejemplo, la hipoteca es aquel documento que, ojo, mediante escritura pública, que está por encima de todas. ¿Cómo que por escritura pública? Claro, no hay ningún otro documento, ningún otro título o valor, salvo pues una sentencia que vaya encaminada a que sea protocolizada y a que sea registrada. Es decir, va a una notaría y posteriormente, yendo a esa notaría, sale para la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Es decir, tiene plena publicidad, y al tener plena publicidad da los, digamos que las directrices para que todas las personas que compren, que permuten o que transfieran un inmueble sepan que a esa persona se le debe algo, o que mejor esa propiedad está debiendo algo frente a un tercero, que puede ser tranquilamente un banco o un particular. Bueno, ¿y qué pasa si no se registra tanto en notaría como en instrumentos públicos? Ese es, digamos que uno de los requisitos, esos son los requisitos para que la hipoteca exista. Primero, el primer, digamos que para ir más allá, la hipoteca como tal es un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es como si fuera un cheque, como si fuera una letra, como si fuera un pagaré. ¿Cuáles son, digamos que los orígenes, o digamos que cuál es la filosofía de que sea sobre una prenda? Para que sea considerada hipoteca tiene que ser registrada, es decir, tiene que ir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Con un ejemplo podemos ver, don Zacarías Plata del Río, sabemos todos que es un hombre muy rico y muy pudiente, pues hombre, le presta un dinero a un amigo, y prestándole ese dinero a un amigo, simple y llanamente, Zacarías Plata del Río dice, bueno, hagamos primero el estudio de títulos. Es que mire, la composición de la hipoteca lleva en sí un trabajo, digamos que también arduo, largo, pero que va encaminado a proteger esa creencia. Entonces el amigo Zacarías Plata del Río le dice, mira, aquí tengo el certificado de libertad que no puede exceder de un mes, aquí lo tengo, razón por la cual Zacarías Plata del Río procede a observar o hacer el estudio mejor de títulos.
Él dice que ese predio no tiene ninguna cancelación o no tiene una afectación, no tiene una demanda, no tiene un cobro coactivo por parte de una alcaldía municipal por impuestos. Dice Zacarías Plata del Río que no tiene una afectación de vivienda familiar ni de patrimonio de familia, que no tiene un usufructo, que no tiene un gravamen, otro gravamen hipotecario, ¿cierto? Porque si existiera otro gravamen hipotecario no se podría constituir una hipoteca de primer grado, sino de segundo grado. Entonces, desde allí, lo primero, se tiene que protocolizar. ¿Cómo así? Se tiene que ir a una notaría para que el notario o notaria, pues simple y llanamente lea la escritura pública digamos que este negocio jurídico que se hizo entre Zacarías Plata del Río y el propietario del inmueble. Y luego llevarlo entonces a instrumentos. Es obligatorio llevarla a la oficina de instrumentos públicos, llevarla a instrumentos públicos a registrar. Y ustedes dirían, pero ¿qué pasa si yo solamente, la pregunta que Weimar nos hacía, si solamente hago la hipoteca y de pronto por la confianza legítima que existe entre nosotros la dejo ahí y no la registro? Pueden pasar varias cosas. La primera, hombre, que efectivamente el amigo Zacarías Plata del Río le pague, y pagándole pues no tendría ningún problema de cancelar ninguna hipoteca, sino solamente pues rasgar los títulos, romperlos o no registrarlos, ¿cierto? Esa sería la primera. O la segunda, pues hombre, el amigo de Zacarías Plata del Río dice, hombre, yo voy a ver si realmente se registró esta hipoteca, no se registró, llevó 1 año, 2 años. Él dice, hombre, yo voy a vender la casa mía. Y la vende efectivamente. Luego Zacarías Plata del Río va a registrar esa hipoteca y no encuentra documento, no encuentra cómo registrarla porque ya está a nombre de otra persona. Pues simple y llanamente, pues Zacarías Plata del Río ya no tendría una hipoteca. Tendría un título ejecutivo, tendría, digamos, un documento que demuestra, que se le debe un dinero, pero no tendría esa publicidad, y quien compra de buena fe, porque simple y llanamente, ¿qué es la hipoteca? Precisamente la hipoteca es eso que le da publicidad al acto, el registro, publicidad a ese acto que se registró. ¿Y por qué es importante? Porque, hombre, el amigo de Zacarías Plata del Río dice, yo quiero vender esta casa. Y va a venderla y le dice, no, pero es que esa casa está hipotecada. Hipotecada. Sí, si la vas a comprar, la compras con hipoteca, ¿cierto? Zacarías Plata del Río podría constituir sobre esa casa el amigo podría constituir un usufructo, pero previamente a ese usufructo se tiene que respetar la hipoteca. Quiere decir que si el amigo de Zacarías Plata del Río no quisiera pagar, pues Zacarías Plata del Río simple y llanamente va a un juzgado, y el juzgado inicia una acción, ¿cierto? Un ejecutivo hipotecario, y en virtud de este ejecutivo hipotecario obliga al amigo Zacarías Plata del Río para que le pague. Y en el evento de que no le pague, pues simple y llanamente ordena el remate, y ordenando ese remate, pues simple y llanamente la casa se vende, y de los frutos que se logren sacar de ese remate, pues se le paga la plata a Zacarías Plata del Río, y lo que sobre se le entregaría al amigo de Zacarías Plata del Río. Entonces desde allí es demasiado importante determinar que la hipoteca tiene que ser registrada, es obligación que se registre. Muchas personas conozco que no lo hacen, muchas personas dicen, no, nosotros somos amigos, eso es por darle publicidad, pero es que también tengo, digamos que en el pensamiento claro, que entre más amigos somos, más claros tenemos que ser, y al momento de esa claridad, es precisamente cuando uno dice, si constituyo hipoteca, pues la registro, y si no la registro, pues simple y llanamente no tendría sentido hacer una hipoteca. Lo ideal ahí sería hacer un pagaré, firmar un cheque, hacer una letra, ¿cierto? Hacer un acta compromisoria, pero no tendría ningún elemento, no tendría ninguna razón de ser prestar un dinero en hipoteca y no registrarse. El registro es obligatorio, es decir, lo más importante de la hipoteca es registrarla. Si esta no se registra, pues simple y llanamente no se constituiría en un título hipotecario, sino en un título ejecutivo. Bueno, Héctor, ¿y hay algún tiempo determinado que deba pasar entre la constitución de ese documento y el registro, la publicidad? No existe, digamos que por la ley, un tiempo señalado. No existe un tiempo señalado para decir, Héctor, vamos a constituir una hipoteca y hay que registrarla de inmediato, o hay que registrarla dentro de 1 año, o hay que registrarla en tantos años. Lo ideal
una persona, como dirían los romanos, un buen padre de familia, ¿cierto? Una persona que es diligente en sus negocios, que actúa de manera preponderante, de manera real, de manera clara, ¿cierto? Una persona que es un gerente en sus negocios. Lo ideal es que inmediatamente constituya esa hipoteca. O sea, constituye esa hipoteca e inmediatamente la registra. Tan pronto salga el protocolo, lo que se conoce como rentas también, y posteriormente vaya a registro para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos le dé publicidad a ese acto, para que le diga a todo el mundo, mire, este predio está hipotecado. Es que eso es precisamente lo que busca el registro. El registro lo que busca es decirle a los terceros, decirle a particulares, esto está registrado. ¿En qué estado se encuentra la propiedad? Exacto. Eso es como cuando usted le ven la argolla en la mano, dice, este hombre es casado, ¿cierto? Esta mujer es casada. Eso es desde ahí. Lo mismo pasa como cuando uno compra una propiedad. Cuando uno compra una propiedad, ¿qué es lo primero? Uno dice, no, yo le compro la propiedad, hagamos la escritura, llevamos la registro, yo ya me quiero sentir dueño, ¿cierto? Y desde allí la hipoteca también es un derecho real. Ojo, es que la hipoteca es un derecho real, es decir, recae sobre un predio. La hipoteca es, para mí, es el elemento probatorio, es el título ejecutivo más especial, ¿cierto? Es aquel que subsiste en sí mismo, que no depende de que pase algo, de que algo acontezca. No, la hipoteca tiene en sí mismo la oportunidad de ¿qué? Primero, de cobrarse su acreencia. Segundo, de darse publicidad. Tercero, ¿cierto? De decirle a los que hicieron el negocio, aquí estamos avalando digamos que este predio con esa hipoteca, ¿cierto? Entonces la hipoteca tiene, digamos que la exquisitez, es de paladares muy finos. Los bancos en Colombia, los hombres más ricos de Colombia no son del sector inmobiliario, no son otro tipo de empresarios más que aquellos que son los que prestan dinero, ¿cierto? Son los banqueros, y los banqueros se mueven a través de ¿qué? A través de una hipoteca. Muy escasamente se ve un banquero prestando en un pagaré, ¿cierto? Salvo pues que sea un pagaré sobre la misma hipoteca, pero en un banco nunca hoy se ve. Es que ahí firmé con el banco un pagaré y te hice una hipoteca. No, hipoteca no, ¿cómo se te ocurre? Nunca un banquero se va a poner a exponer su capital, ¿cierto? Sin una prenda de garantía. Sin esa prenda de garantía conocida como ¿qué? Como la hipoteca o Weimar apunta algo muy importante, o una prenda sobre un vehículo, porque ahorita hemos visto que hay más, digamos que créditos para comprar automotor, sea nuevo o usado, que créditos para adquirir inmuebles, para adquirir casas. ¿Por qué? Pues lógicamente no por lo barato de los carros, porque me parece que los carros no están baratos, sino por lo digamos que asequible, ¿cierto? Es más asequible comprar un carro, y ya todo el mundo quiere tener primero un carro que una casa. Ya los tiempos han cambiado, ya la gente prefiere pagar arriendo, pero tener carro, todos queremos tener un carro. Entonces desde allí el banco siempre es la prenda. En el carro tiene una prenda, ¿cierto? La prenda de ese vehículo automotor. Y en la casa tiene la hipoteca, esa prenda de esa casa, y siempre son hipotecas de primer grado. Porque otra cosa sería uno decir, Héctor, ¿y qué tal si nosotros nos constituimos en una hipoteca de segundo grado? La hipoteca de segundo grado es, para mí, indeseada. No está bien vista una hipoteca de primer grado. Y no está bien vista por muchas cosas. Tienen que pasar cosas externas para que se pueda comprar se pueda, digamos, que hacer efectiva esa hipoteca de segundo grado. ¿Cómo así? Me explico. Hombre, Zacarías Plata del Río le presta a su amigo dinero en una hipoteca de primer grado. Hombre, y ese amigo se ve corto en su capital y dice, hombre, voy a buscar a alguien que me preste en una hipoteca de segundo grado. Es decir, tendría primero que pagar esa persona la hipoteca de Zacarías Plata del Río, y posteriormente de lo que sobre le pagaría al otro, ¿cierto? Entonces con un ejemplo podemos explicar, hombre, inicia Zacarías Plata del Río la primera hipoteca. Entonces ya llegó a un amigo, un tercero le presta en hipoteca de segundo grado, y este amigo de Zacarías Plata del Río no le paga. Eso depende del valor del predio. Eso, exacto. El valor del predio juega un papel muy preponderante allí. O sea, si es un predio grande, ¿cierto? Si es un predio que tiene un valor gigante, ¿cierto? Si es un predio y que la hipoteca de primer grado no sea una hipoteca también muy grande. Porque si nosotros digamos que decimos hoy, hombre,
Hipoteca de primer grado, este predio vale 200 millones y la hipoteca está por 100. ¿Cierto? O 150, y la de segundo grado la van a hacer por ahí por otros 250, pues casi que se sabe de pleno golpe que esa hipoteca de segundo grado no va a tener futuro. Entonces alguien me diría, Héctor, pero es que el que es primero en el tiempo lo es en el derecho, y si yo demandara, si yo soy el acreedor de segundo grado y demando, entonces primero me pagan a mí. No, la norma es clara, dice, primero se llama al acreedor hipotecario de primer grado y se le paga, y de lo que sobre se le paga a usted. Y entonces, los demás que esperen. Exacto, y todos los demás que esperen. Entonces ya otros vendrían. Y los derechos quirografarios, por ejemplo, una letra. Es que la letra, sinceramente, para mí, en formas de préstamos, en formas de actuación, no es, digamos, que la mejor. ¿Cierto? La letra ustedes han visto que no le he prestado como mucha importancia, porque la letra no tiene esas características y esas connotaciones de seriedad, de ecuanimidad, ¿cierto? De transparencia, ¿cierto? Y de seguridad, porque es que a quién no le gusta estar seguro, ¿cierto? Si uno va a ir a trabajar a una empresa, ¿uno qué le gusta? Le gusta que en esa empresa le digan, venga, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuánto va a ser su salario? ¿Cómo le vamos a pagar? Pero uno no llega a trabajar a una empresa, siempre no golpe y no ve, pero es que aquí ni me pagan salud, ni pensiones, es más, hacen como 2 años, ni un mínimo pues me dan. Entonces usted casi que ahí lo que está haciendo pues está perdiendo su tiempo. Lo mismo pasa, digamos, que con documentos como la letra, como el pagaré, que no tienen una prenda, y que cuando esa persona tranquilamente quiera salir de sus cosas, de sus bienes, de sus propiedades, lo puede hacer. Lo puede hacer. En cambio la prenda siempre es muy importante. ¿Y por qué es muy importante la prenda? Porque es que tiene un gravamen. El que compra dice, te compro, pero te compro hipotecado, ¿cierto? Me vendes esta hipoteca, casi que te vendo esa hipoteca, pague esa hipoteca, y cuando usted la pague, pues salimos al mundo jurídico para borrarla de esa oficina de registro de instrumentos públicos, de ese certificado de libertad. Entonces desde allí es demasiado importante decir que la prenda se tiene que registrar, la hipoteca tiene que ir a la oficina de registro de instrumentos públicos. La recomendación de inmediato, si usted de pronto tiene mucha confianza, si usted cree que no la puede hacer, pues no haga una hipoteca, haga un pagaré o haga una letra, pero desde allí juega un papel muy importante la hipoteca por lo siguiente, y también quiero ser claro en esto. En el mundo jurídico nos hemos encontrado que hay personas que tienen muchas deudas, pero jamás hipotecan, y tienen una letra y tienen un pagaré, y le deben plata al tránsito, y le deben plata a los municipios de impuesto predial, y le deben plata a los trabajadores, le deben plata a todo el mundo. Entonces le dice a un amigo, préstame una plata que va a salir de todas estas deudas. Dice, claro, te la hago en hipoteca. Y efectivamente la hipoteca no se registra, y efectivamente, señor, la plata no se la gasta en lo que se la tendría que gastar, que es en pagar sus deudas. Entonces todo el mundo dice, inicia una demanda laboral, o le voy a embargar el inmueble. Y si eso no está embargado, y si eso no está hipotecado, si la hipoteca nunca se llevó allá, pues simple y llanamente, ¿qué va a acontecer? Que las demás personas van a hacer valer su creencia, y el que prestó el dinero para la hipoteca pues va a salir perjudicado, va a salir damnificado. Entonces desde allí lo importante, lo esencial de una hipoteca es que se registre. Si no se va a registrar, pues simple y llanamente es mejor pues no hacer una hipoteca. Héctor, en el caso de eso es un crédito hipotecario, y ese crédito debe ajustarse a la normatividad en usura. Claro, bueno, eso también es importante. ¿Y se puede caer entonces la hipoteca si hay una usura? Claro que es. Bueno, qué interesante la pregunta. Muy bien. Eso es cierto. Cuando nosotros hacemos una hipoteca, nosotros nos tenemos que acoger a la tasa fijada por la superintendencia financiera, ¿cierto? Entonces, hay personas que, hombre, pongamos eso al 8 mensual. Pongamos eso al 10. Las cuotas. Sí, en las cuotas mensuales. No. La norma es clara, ¿cierto? Usted tiene que ir a la superfinanciera y decir, en este mes está el 2, está el 2.5, está el 3, ¿cierto? Está el 1. Yo hace poco me podía, no quiero pues decir dónde, para no entrar en problemas. Ni decir quién fue, pero fue Carmen Posada, ¿okay? Como dicen por ahí. Pero revisando, digamos que las hipotecas en la calle, lo primero que las personas ponen es al 2%. O sea,
Entonces todos hemos dicho, uy, es que el 2% es mucha plata, ¿cierto? Hace poco estuve mirando un crédito hipotecario en una cooperativa. Entonces todo el mundo me decía, Héctor, vea, es que en la cooperativa y prestan muy barato y eso no es como en la calle. Entonces yo fui, sí, a cómo el interés mensual al 2.7, o sea, casi, perdón, al 1.7. Al 1.7, pues, eso es lo mismo pues, que en la calle, pues, que en particular. Lo único es que te reciben cuotas y te reciben, digamos que anticipos que usted haga, como se puede pactar también en la calle. Pero las hipotecas sean con bancos, con cooperativas, con particulares, tienen que tener esa designatura, tienen que ir con un principio de legalidad. No se puede extralimitar en el interés. El interés no puede ir fijado o fincado en la usura. O sea, el interés allí de cada, digamos que de esta constitución hipotecaria va encaminada primero a la legalidad. Porque, ojo, es que es un documento público, un documento que le está dando fe que el notario es quien da la fe pública en Colombia. Entonces es un documento que las partes no pueden a su libre albedrío, no, pongámosle eso al 8. Es posible que se pueda hacer, pero también les soy claro, eso es algo que se cae por el tema de la usura, ¿cierto? Exacto, entonces ahí el demandado puede entrar el demandante puede ser demandado. Claro, por claro, usura. por usura. Entonces se le va el tiro por la culata, como se dice popularmente. Podríamos decir exactamente lo mismo, pero es que miren, yo también les recomiendo lo siguiente a las personas que son dueños de hipotecas. Hombre, el 2%. Que es la general en todas las hipotecas. Uno abre una hipoteca y dice al 2%, uno ni pregunta. Al 2%, por la norma le trae una sanción muy dura. Dice que si esa persona no paga ese 2%, la mora será el doble. O sea, increíble. Ya entramos al 4%. Y un interés al 4% mensual es un capital muy alto. Es demasiado alto de donde se mire. Claro que si alguien me dice, no, Héctor, es que yo quiero estirar esta plata lo más que se pueda. Hombre, el negocio no son las hipotecas. El negocio no es digamos que prestar dinero. ¿Por qué? Porque es que eso no está estipulado en la ley. Usted quiere ganar muy duro, hombre, no sé, monte una compraventa, ¿cierto? Monte un negocio, pues donde usted piense y crea que ese dinero se le vuelve más alto, más amplio. Pero en la hipoteca no se presta para eso. O sea, la hipoteca tiene un principio de legalidad y la hipoteca no se puede, digamos que utilizar para decir, ve, es que le tengo la casa hipotecada a Héctor al 8 y si no me pagues al 16, no, eso es usura. Hasta me coge la caqueadera de esto, hasta susto me da, dentro en pánico por lo siguiente, porque es que simple y llanamente nos estaríamos enfrentando al derecho penal. Y cuando hablamos del derecho penal, pues esto puede ser suspendido, puede ser, digamos que parado por la misma fiscalía, porque claro, estamos abusando de esa necesidad que la persona tiene y que una persona en estado de necesidad, que va a decir de primer golpe, no, al 8, hágale, muy barato, porque me estaban prestando al 20, ¿cierto? Muy barato. No, nosotros desde ahí tenemos que aprovechar que la hipoteca tiene un principio de legalidad, y bajo ese principio de legalidad nosotros lo que podemos hacer es que ajustarnos, ceñirnos a ese derecho que nos está diciendo que tiene que ser bajo un principio legal. Héctor, vamos con el tema, con el caso de don Zacarías. Sí. Y que tiene sus 5 hijas y que la más atravesada es Lulú. Lulú. Si Lulú le hace una patraña y le hace firmar a Zacarías una hipoteca y don Zacarías no sabe, esa hipoteca tiene total validez. Plena validez. Por lo siguiente, Pilatos, ojo, después de Semana Santa, vamos a hablar de Pilatos. Pilatos, 2000 o 2000 y algo años después de Cristo, cuando Cristo dijo, lo escrito, escrito está. Y eso es cierto. Alguien podría decir, Héctor, pues que una hipoteca y me la hicieron firmar. Claro, es que usted precisamente fue ante el notario, usted tranquilamente le puede decir al notario que le firme. Yo le pongo un caso más patético. Alguien llega y dice, yo me vi en tu tele. ¿Y cómo le parece que en tu tele el señor dijo que cómo me ocurría poner hipotecas al 8? Entonces voy a hacer lo siguiente en adelante. Si alguien me dice que le preste 20, la hacemos por 25. Y la hace por 25 millones. Y esa persona en su estado de necesidad, de indefensión, la firma. ¿Cuánto debe? 25 millones. Por eso, precisamente, cuando nosotros estamos en esos estados tan
duros, tan lacónicos de nuestras vidas, cuando ese otoño, ¿cierto?, llega a nuestras vidas financiero, nosotros no podemos caer en ese estado de desespero. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a un poco de cosas. Entonces, claro, si está firmada... A cometer errores. Si está firmada por 25, hombre, o 25. Ah, no, yo jamás recibí la plata. Pues que usted firmó y ahí dice que usted recibió satisfacción. Pues es que me hicieron una patraña. Yo no sé leer, pero es que el notario sabe leer. El notario está en la obligación de leerle el documento si usted quiere que se lo lea, ¿cierto? Y precisamente uno va a un notario y lo lee. Lo que pasa es que uno de pleno golpe, cuando tiene una necesidad de coger la plata, uno ni lee, ¿cierto? Uno está pensando en la plata que va a coger y en el favor que le van a hacer, y ahí vamos mirando de pronto qué se puede hacer en el camino. Pero las hipotecas, o los pagarés, o las letras, cuando se suscriben, cuando se firman, simple y llanamente tiene la plena validez. Que se dio la plata o no se dio es complejo, salvo que en la hipoteca se dije, hombre, se pagará con un cheque. Se pagará con un cheque y se hará efectiva cuando el cheque se haga efectivo, ¿cierto? Y el cheque jamás se hizo efectivo. Uno tiene, pues, digamos, que cómo demostrar que esa hipoteca jamás se pagó, ¿cierto? O que jamás le prestaron a uno la plata. Pero si uno llega y generalmente las personas no lo ponen, las personas generalmente nunca dicen, vea, con cheque, sino que dicen que se entiende, que ya se recibió la satisfacción y demás, pues simple y llanamente la hipoteca existe, este gravamen recae sobre un inmueble que es de su propiedad lógicamente, o que un tercero le prestó, porque también conozco casos donde terceros que dicen, hombre, como es de querido el hijo mío, no, yo le presto al hijo mío la casa para que la hipoteque, entonces pues la mamá dice, y el hijo mío no pagó, usted no, pues que ya queremos, no, se entiende que le prestó la plata a usted, se entiende que esa plata la recibió usted, y que en aras de que recibió esa plata, simple y llanamente, no puede sustraerse su obligación. ¿Por qué? Porque ya está escrito, porque ya usted suscribió, usted lo firmó. Ojo, salvo que esa hipoteca se haga con un menor de edad. Alguien dice, ve, ahí viene ese muchacho tiene plata, pero plata, ese muchacho tiene mucha plata. Decirle que venga y firmamos una hipoteca. Y realmente ahí entramos a una cosa que se llama el dolo, ¿cierto? La culpa, ¿cierto? U otras, ¿cierto? Que digamos que la normativa trae, porque claro, creyendo que ese muchacho es mayor de edad, les hagámoslo firmar, y claro, los jóvenes grandes, musculosos, que uno dice, pelado, 30 años, mentira, hay 16, 17 años, pero es grandísimo. Entonces quieren hacerle una hipoteca a ese muchacho de cualquiera de sus propiedades, pues, y lógicamente se contrató con un menor de edad. No existe allí ningún elemento probatorio para cobrarle, o con un interdicto. No, la interdicción. La interdicción, hombre, en el pueblo hay un loco, pues, no aquí no hay, en otro pueblo hay otro loco, y tiene problemas mentales los que usted quiera, ¿cierto? Y ya fue declarado interdicto. Pues lo primero es que tiene que ser declarado interdicto. ¿Cómo así? Sí, que un juez declare que es interdicto, pues, que está loco, para que hablemos en términos, pues, muy castizos y todos entendamos. Y que este señor que tiene esos problemas mentales, todo el mundo sabe que tiene 6, 7 casas, y alguien dice, no, lo cogemos, nos lo llevamos para Medellín y lo ponemos a firmar. Yo me encargo de todo. Y le hacen la hipoteca y llegó a Medellín y firmó y demás. Cuando la registraron inclusive, pero llegó el curador y se dio cuenta y dijo, un momentico, es que él es interdicto. Se entiende que todos los actos o contratos que él en adelante, desde el momento de la interdicción, suscriba, simple y llanamente no se entienden que son válidos, ¿cierto? Y recordemos que la interdicción es por demencia o por dilapidación. ¿Cómo que por demencia? Demencia, que ya dijimos, pues, la persona que tiene esa desviación mental, o dilapidación, la persona que tiene problemas con el juego, ¿cierto? Personas que tienen problemas en gastar su dinero, que gastan y les encanta es gastar. Desde allí una interdicción también sería una prohibición para constituir cualquier hipoteca, y quien le preste un interdicto, pues simple y llanamente botó su plata, así sea de buena o de mala fe. Hombre, es que el señor se ve como tan lúcido, Héctor, usted lo ve, Héctor, y no, pues que tengo más cara de loco yo, o yo tengo pues más disvaríos, pero ya fue claro interdicto. Desde allí no se le puede
hacer absolutamente nada, ni vender propiedades, ni comprarle propiedades, ni constituir hipotecas. Entonces desde allí, por eso me parece a mí que la hipoteca juega un papel supremamente importante por el principio de legalidad, por la seguridad jurídica que a todas las partes les da, porque a todo el mundo le da una seguridad jurídica, tanto al que presta como al que le prestaron. No obstante, si una persona hoy le prestan 2 millones de pesos en hipoteca y esa persona pone que le prestaron 20, hombre, debe 20 millones de pesos. Así de sencillo. 20 millones Héctor, de se pesos. nos acabó el tiempo. Hablando de la Weimar, hipoteca. siempre Weimar se nos pasa el tiempo. Con Weimar es muy interesante, unas preguntas que le saca buena punta. Weimar, nos estaremos hablando, si Dios quiere, en 8 días. Un abrazo para usted y nuestra querida comunidad. Será hasta la próxima. Para que hablemos del acta compromisoria. Maravilloso, Weimar. Ese va a ser entonces el tema Excelente. para dentro de 8 días en tu tele. A todos ustedes muchísimas gracias. Esperamos que estos consejos, que estos conocimientos que nos ha transmitido Héctor les hayan servido a todos ustedes en sus hogares.